Paz ustedes, hermanos, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase. Por esta ocasión, dado a la lluvia también, no puedo prender mi cámara, pero en cuanto pare, ya estaré encendiendo la cámara y podamos estar eh, también con las diapositivas y toda la presentación. Muy bien, pues vamos a revisar sobre el ambiente laboral o el ambiente de trabajo que se puede generar en una iglesia. Recuerden que en la clase pasada estábamos revisando sobre los recursos humanos. Una vez que tenemos la revisión de cuál es la condición de nuestra iglesia o de la misión, cuando nosotros encendemos la luz y revisamos cómo estamos, vemos qué tenemos, qué no tenemos, y en ese diagnóstico que hacemos, vale la pena también resaltar, hermanos, que pues, tampoco hay que ser pesimistas, porque cuando tomamos una actitud pesimista, nuestra mirada solamente ve pues desorden, todo es caótico y así tampoco podemos avanzar. Entonces, cuando hacemos nosotros una valoración de cómo está nuestra misión, nuestra iglesia, tenemos que rescatar tanto las cosas buenas como las cosas malas que tenemos, ¿no? De ahí el ejercicio del FODA. Bueno, una vez que tenemos esto, empezamos a planear los objetivos, la misión, la visión, y después de ello, que también ya revisamos, vemos lo de los recursos humanos, ¿no? Los recursos humanos que es con quienes contamos. Y en estos recursos humanos, ¿se acuerdan que revisamos también sobre cómo elegir a las personas idóneas para los trabajos que se pueden hacer en la iglesia? ¿Quiénes son esas personas? Y también comentábamos que una función es que adaptemos las personas al trabajo que se tiene que hacer o el trabajo a las personas, ¿verdad? Tenemos que revisar eso también. Y bueno, una vez que ya lo trabajamos, tenemos que revisar eh, cómo generar un buen ambiente de trabajo. Y en este ambiente de trabajo, hermanos, pues hay una gran diversidad de personas con las que trabajamos. Algunos hermanos que pues vienen de alguna comunidad diferente a la nuestra. Hay hermanos que vienen de situaciones pues también adversas. Yo no sé si ahí en su congregación hay personas de otro país o de otro estado, con diferentes culturas, diferentes puntos de vista. Y a veces sucede que trabajar con esa gran diversidad de opiniones y comentarios, pues hace que las cosas sean complicadas, ¿no? Porque se comparten como diferentes visiones, ¿no? O diferentes puntos de vista. ¿Cómo trabajamos con una diversidad de personas? Bueno, primero quiero proponerles, hermanos, que revisemos sobre nuestra intervención como líderes. Nosotros cuando estamos al frente de un grupo familiar, un grupo de 50 hermanos, no importa la cantidad. Cuando estamos al frente de un grupo, hay que tener presente que nuestro nivel de liderazgo influye sobre si el grupo crece o el grupo disminuye. O sea, el nivel de liderazgo que nosotros desarrollamos influye. Puede ser que por nuestro nivel de liderazgo nuestra congregación pueda crecer y no me refiero solamente a número, me refiero a espiritualidad, a compromiso, qué tanta respuesta pueda tener el grupo. Mucho depende de nuestro nivel de liderazgo. Cómo lideramos influye en cómo crece o disminuye nuestro grupo o nuestra congregación. Y bueno, para generar estos ambientes sanos o este clima de trabajo sano, hay tres relaciones que tenemos que cuidar. Quiero darles tres propuestas, hermanos, de cómo generar esos ambientes sanos. Y la primera propuesta es la siguiente. La primera propuesta es sanar relaciones. ¿Sí? Sanar relaciones.
Y el ser humano, eh, para generar como estos buenos vínculos de fraternidad, de comunión, está la primera relación que hay que sanar o que restaurar, y es la relación con Dios como primer elemento. Entonces, esto también nos hace diferentes a una empresa. Una empresa, el trabajador trata de conectarse con la visión o la misión de la empresa, los objetivos económicos y demás, pero nosotros buscamos una conexión o una relación con Dios, una cercanía con Él. Entonces, si nosotros vamos a liderar un grupo de 5, de 10 personas en una congregación de 30, 40 personas, hay que trabajar en que estas relaciones de las personas con Dios pueda ser una relación efectiva, una relación cercana. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿ustedes qué proponen? Bueno, ya en tercer año, yo creo que ya tienen ustedes una mayor idea sobre este trabajo. ¿Qué proponen ustedes o cómo proponen ustedes que se pueda generar una restauración en la relación con Dios? ¿Qué ejercicios utilizarían ustedes para generar buenos vínculos de relación con Dios? Porque tenemos una comunidad o tenemos una iglesia de 5 hermanos, de 50, de 20 hermanos. Acuérdense que aunque tengamos una congregación como de 80 o de 100 congregantes, al final trabajamos solamente con 5 o con 10 que son los líderes. ¿Cómo podemos generar una relación sana con Dios? ¿Qué ejercicios utilizarían ustedes, hermanos? A ver, ¿quién nos puede compartir? Noé, ¿qué Sí, ejercicios utilizarías para generar esos vínculos o de relación con Dios? ah, las veladas, promoviendo el, el ejercicio del devocional, el devocional diario, pero para que puedan llevarlo a cabo, primero tengo que enseñarles, por eso mi sistema sería veladas en las que pudiera realizar talleres, este, y enseñarles a hacer ese devocional, la lectura, la oración. Eso haría una relación estrecha de la comunión personal con Dios. Y al hacerlo también de esta forma, como que también hacemos la parte comunitaria en comunión, en comunidad, vamos eh, estrechando los lazos y fortaleciendo la comunión. Gracias, Noé. Bueno, miren, solamente tengan presente que este ejercicio administrativo de acompañar a los líderes, de fomentar esa cercanía con Dios, tiene que ser algunos ejercicios que puedan generar esa conexión más cercana con Dios, y no necesariamente tendría que ser un ejercicio que abarque a todos los líderes. Mira, si tenemos un grupo familiar o tenemos una misión de 10 hermanos o 15, acuérdense que en la estructura organizacional solamente son 3 o solo son 4. Y esos 4 hay que fortalecer una relación con Dios. Entonces, si ponemos una velada, quiero pensar que una velada es un culto de 20, 50 hermanos, 60, no sé. Pero algo más cercano, algo que tenga que ver con 5, 10 hermanos, 15 hermanos, ¿cómo podemos trabajar para generar un vínculo más cercano con Dios, con este equipo de trabajo? Porque esa es la clave, trabajar con estos 5, con estos 15. Sí, hermano Tomás. Sí, gracias, hermano. Pues en esa pauta que está comentando, hermano, de un grupo reducido,
sí, se me hace muy, muy ideal para alcanzar esas metas de tener una relación más estrecha con Dios y entre nosotros mismos, porque habiendo una relación estrecha entre 2, 3 o 4 hermanos, hermanas, yo creo que, se fomenta más la la, la confianza, ¿sí? Y, es decir, que si, por ejemplo, nosotros, eh, pro proponemos, o yo propongo, por decir, a este grupo de hermanos que hagamos, oración en cadena, y esa, yo tendría la confianza, porque ya los conozco, ya nos conocemos, de de llevar realmente a cabo esa tarea. Eh, y por otro lado, bueno, pues también si los demás hermanos en la congregación ven este tipo de ejercicio entre nosotros, este, también es factible que ellos puedan desear estar también en una comunión más estrecha. Yo creo que se va haciendo grande el la intención de los hermanos, se va haciendo grande incluso la necesidad de convivir así, de tener la comunión con Dios. Sí, primeramente entre nosotros, yo creo que ya a lo largo de los años ya entre Iba a hacerme nosotros para ya hay cierta relación. Sí, entonces eso sí sería muy bueno. Yo tomo esa pauta, hermano, de lo que comenta, de tener el vínculo estrecho en un grupo pequeño de 3 personas o 4. Es todo, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, escuchamos a nuestra hermana Ana y continuamos. Adelante, hermano. Eh, Pasa vos, hermano. A mí me ha funcionado prácticamente tener una relación cercana con cada miembro al iniciar o al finalizar de cada participación que tengamos como equipo, no solamente con mi equipo de trabajo, sino con toda la iglesia, y hacer un vínculo de relación y siempre tener una temática de conversación, de empatía a su día a día y pues una relación cercana, ¿verdad? Y ahí parto de una relación donde vives, tu teléfono, tener un grupo y tener esa relación cercana, ¿no? De comunicación empática a su día a día. Y es lo que me ha funcionado, tener una relación para tener un espacio de oración siempre y de estar comunicados. La comunicación es lo que me ha funcionado como líder y ser empática y tener, sobre todo, he visto que mi persona trato de investigar, si hay alguna cosa que no sé, la investigo y trato de, si hay alguna necesidad que tengan, eso a mí me funciona mucho, tener tema de conversación o partir de un punto para poder tener esa cercanía. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ana. Hermanos, muchas gracias. Bueno, esta labor que se hace es una labor pastoral. Cuando nosotros estamos al frente de una iglesia y vemos la administración desde un aspecto muy frío, es muy complicado trabajar así porque nuestros hermanos no son empleados. Muchos de ellos hacen las cosas por amor, por fe, compromiso, pero también cuando los hermanos no se sienten acompañados pastoralmente o no tienen una relación cercana con Dios, pues ese compromiso, ese amor por la iglesia, por Dios, va disminuyendo. Si uno le toca, por ejemplo, dirigir el sábado en la mañana, pero no tiene ese vínculo con Dios, esa cercanía con el Señor, pues va a ver que el compromiso es con el pastor o con la iglesia, pero nosotros tenemos que forjar en los hermanos eh,
que el compromiso y el trabajo en la iglesia es un compromiso con Dios. Si queremos ponerlo en términos administrativos, así como muy estrictos, Dios es el patrón, ¿no? Él es el patrón, Él es el jefe. Y entonces hay que llevarlos a conectarse con Él, a encontrarse con Él, para que en consecuencia el trabajo que se realice dentro de la iglesia pueda ser en sintonía precisamente con esa relación con el Creador, con Dios. Y en este sentido, hay una propuesta que quiero compartirles y que estuve aprendiendo con el hermano Abelardo, seguramente ustedes lo han escuchado en alguna ocasión. Él nos propuso sobre las 3D de un acompañamiento pastoral y se los comparto para que ustedes lo tengan presente. La verdad es que a mí me ha funcionado mucho en este acompañamiento pastoral para una cercanía con las personas o las personas con Dios. Y es las 3D, las 3D. Le preguntamos a las personas sobre sus dudas, le preguntamos a las personas sobre sus dolores y sobre sus deseos. Dudas, dolores y deseos. ¿Sí? Entonces nos acercamos a las personas, le decimos, hermanos, qué duda tienes, o qué interrogantes en la vida tienes, o qué dolores tienes, ¿verdad? ¿Qué te angustia, qué te preocupa? ¿Tienes alguna tristeza, alguna necesidad? Y entonces nosotros lo vamos recibiendo. O deseos también, ¿qué deseas? ¿Qué aspiras? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? Pues en esta vida, ¿verdad? Con tu familia, en tu trabajo. Cuando nosotros vamos haciendo esas preguntas basado en esas premisas, vamos profundizando en el acompañamiento pastoral y eso hace que los hermanos se sientan escuchados, acompañados, y eso puede generar un mayor compromiso dentro de la iglesia. Si nosotros llegamos como líderes a proponer muchos planes muy bonitos, ¿verdad? Así como, hermanos, vamos a evangelizar, vamos a hacer eventos, vamos a hacer una velada, no sé, varias cosas, pero si la iglesia no se siente acompañada pastoralmente, es como que muy complicado que la iglesia responda. Ahí nos atoramos, porque no es una empresa, porque no les pagamos, porque las cosas que hacen lo hacen por amor, por voluntad. Entonces, el primer punto es restaurar relaciones. Y la primera relación es relación con Dios. Cuando nuestro equipo de trabajo tiene una buena relación con Dios, entonces las cosas pueden funcionar mejor. Y los ambientes complicados tienden a disminuir. Ahora, ¿cómo trabajamos la relación con Dios? Con esos 3 aspectos de las 3D para acercarnos a las personas, acercarlos a Dios. Pero también, pues las disciplinas espirituales que ustedes conocen, como es la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, diálogos comunitarios que tienen que ver con la cercanía con Dios. Hay que fomentarlos en nuestro grupo. Me ha funcionado, hermanos, que cada vez que inicio una reunión, y sé que es una reunión tensa, una reunión donde una hermana viene así quejándose o no están funcionando las cosas y tenemos complicaciones, antes de iniciar la reunión, les leo un texto bíblico y vamos a orar, ¿no? Así breve, rápido, y entonces eso hace, no con el afán de manipular, nada de eso, sino con el afán de hacerles saber, pues, qué quiere Dios, ¿no? ¿Qué quiere Dios al respecto? Y nos hace centrarnos y eso hace que los ánimos que puedan estar muy intensos puedan disminuir, ¿sí? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente relación. La segunda relación tiene que ver con la relación con el prójimo. Esa parte me parece que también es muy, muy importante, así como la primera. Relacionarnos con el prójimo va a hacer que los engranes, que toda la maquinaria, ¿verdad? Todo el asunto administrativo pueda funcionar, porque nadie puede trabajar solo, o nadie debería de trabajar solo. Sin embargo, en esas relaciones que tenemos con los hermanos, pues no siempre se llevan bien, ¿no? Tienen problemas entre ellos o tienen problemas con nosotros
tienen problemas entre ellos. Ahora, ¿cómo resolvemos ese asunto? A ese tema lo vamos a ver en la resolución de conflictos, pero es importante que nosotros sepamos que confrontar, y esa es la herramienta que vamos a tomar de este punto, confrontar va a ser una pauta que nos va a servir para poder ayudarle a los hermanos a resolver las necesidades que puedan tener entre ellos. Mira, miren, si ustedes tienen como algún asunto de inconformidad con algún hermano o alguna hermana y ustedes lo dejan pasar, o si viene una hermana y se queja con ustedes y ustedes lo dejan pasar, ese problema se convierte como en una bola de nieve, ¿verdad? Primero pequeñito y después se hace una bola muy grande y se vuelve muy difícil de resolver. Entonces, cuando una hermana viene o un hermano, hermano, es que la hermana me dijo, es que la hermana hizo o la hermana no hizo y se queja de otra hermana, lo ideal es llamarla, orar con ella, pero también es llevarla a la otra hermana para confrontarlo. Y ese es un paso muy importante, pero que muy pocos hacen. ¿Por qué? Porque tanto la relación con Dios como la relación con las personas habla mucho de cómo están nuestras relaciones, cómo somos nosotros como líderes. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a mediar o a confrontar a una hermana, a un hermano, pues puede ser que se nos salga de control, ¿verdad? Porque la hermana le empieza a decir de cosas, se empiezan a enojar y empieza la discusión y entonces usted no va a quedar bien ni con uno ni con otro. Entonces ahí hay que escuchar una versión, escuchar la otra, ver si es oportuno en ese momento hacer una confrontación o ver si se puede posponer en 8 o 15 días, revisar si no es tan urgente. ¿Y de qué lo determina? ¿Qué determina si es urgente o no? Lo determina cuando está de por medio la integridad, la salud de una de las partes. Cuando no está en peligro la integridad de una de las partes, entonces se puede posponer algunos días para después tratarlo. ¿Alguna vez ustedes, hermanos, han tenido la experiencia de confrontar algún desacuerdo entre un hermano y otro, de poder mediarlo? Es decir, a ver, siéntese, hermana, hermano, vamos a hablar. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo la hermana? Escuchamos ambas versiones y buscamos una reconciliación. Acuérdense que nosotros tenemos, según lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, tenemos el ministerio de la reconciliación. Reconciliamos, acompañamos y eso pueda generar un mejor vínculo y una mejor cercanía con la iglesia. Muy bien, pues esa relación es importante. La segunda parte, hermanos, tiene que ver con la relación con el prójimo, con nosotros mismos, perdón, la relación con nosotros mismos. Una tercera relación. Entonces, cuando queremos generar unos equipos de trabajo sanos, también hay que llevar al hermano o a la hermana a que tenga una mejor relación consigo mismo, a que se acepte, a que se valore, pero también a que no sea demasiado orgulloso, ¿va? O que no sea una persona eh, con una actitud arrogante o prepotente que se considere o se crea superior a los demás. Cuando eso sucede, cuando hay una incongruencia entre lo que dice y lo que hace, cuando hay una alteración de su ego, que se cree más o se siente muy inferior a los demás, hay un problema consigo mismo y ese problema trae conflictos con la comunidad. Entonces puede haber hermanos muy buenos predicando, pero muy arrogantes. Puede haber hermanos muy buenos tocando un instrumento, pero muy prepotentes. Y a veces, pues no tenemos otra opción más que trabajar con ellos, ¿no?
porque el hermano predica muy, muy bien, o porque el hermano toca el instrumento muy, muy bien, lo hace muy, muy bien, o el hermano lleva años en la iglesia, o el hermano donó el terreno, ¿no? Pueden haber muchas, motivos para decir quiero trabajar con el hermano, o el hermano está en el equipo de trabajo, pero el hermano tiene un conflicto. Y ese conflicto puede ser que sea muy tímido, muy reservado o que sea muy orgulloso, muy altanero. Entonces, ahí buscamos que la hermana pueda tener una restauración en su persona. El acompañamiento pastoral tiene que ver con que se reconozca, vea quién es, se entienda y nosotros podamos acercarnos a él y le digamos, hermano, ¿se da cuenta que usted es así? ¿O he notado que usted es de una u otra manera? He notado que usted tiene esta actitud, he notado que usted tiene eh, estos modos, esta manera de tratar a las personas, y habla de una confrontación, de acercarnos a él, de hacerle ver cuál es la necesidad que nosotros estamos detectando y poderlo ayudar, acompañar. Eso, hermanos, es acompañamiento pastoral, ¿verdad? Eso es acompañar a las personas. Entonces, eh, esta propuesta de generar ambientes sanos es una propuesta que se llama doble agenda. Si ustedes ahí quieren anotarlo, se llama doble agenda. ¿Por qué es doble agenda? Porque ustedes pueden tener un plan de trabajo y una agenda de la iglesia, pero generar un ambiente sano, generar un equipo de trabajo sano, no forma parte de la agenda o del plan de trabajo, es una agenda diferente que puede trabajar que pueden trabajar un equipo profesional o un equipo dedicado a buscar un ambiente laboral sano, ¿sí? O sea, eso es como detrás de bambalinas, ¿ah? O eso es detrás del telón, eso es un ambiente diferente donde se puede buscar ese objetivo. No sé si me explico, hermanos. O sea, no es que está en la agenda, ¿verdad? Es una doble agenda, es un doble enfoque, o doble trabajo que busca generar estos ambientes. Bueno, antes de continuar, hermanos, quiero preguntarles, ¿verdad? Y también, bueno, escuchar sus opiniones para qué ambientes complicados se han enfrentado ustedes. No necesitan decir nombres, solamente qué ambientes complicados de trabajo se han enfrentado ustedes en sus localidades. El hermano le falta compromiso o qué tipo de situaciones les genera como complicaciones para poder avanzar en una organización administrativa en su iglesia. ¿Cuáles son los casos que enfrentan cotidianamente? ¿Quién nos puede compartir alguna experiencia? Sí, hermano, Gonzalo y pues Liliana, escuchamos. Pues a vos, hermano, muchas gracias. Cuando yo llevo, hermano, un año y medio pastoreando, y cuando yo llegué ya estaba organizado el consejo de ancianos. Entonces, un hermano de consejo de ancianos, sí es como que un poquito complicado trabajar con él. Los demás hermanos nos podemos organizar, pero últimamente este hermano pues ha faltado mucho, hermano, a la iglesia y trato, ¿no? De estar en comunicación con él, pero también sí se le ha complicado mucho. Y es, bueno, lo siento difícil, hermano, este ambiente, pues porque es el consejo de ancianos, ¿no? Es el primer cuadro, pues para trabajar con la iglesia. Entonces, pues poco a poco, hermano, me acerco a él, busco la reconciliación con la iglesia, como usted mencionaba hace un momento, pero sí, no ha sido tan fácil, hermano. Entonces, primeramente Dios, yo le sigo pidiendo a Dios que me ayude en esto, en esa situación, para poder avanzar. Ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Y fíjate que lo que tienes es una situación, pues sí, de atención porque está en tu consejo de ancianos. O sea, el equipo que se entiende que va a ser el que te va a sostener, ¿verdad? O el que te va a ayudar, pues está como
pasivo, entonces tienes que revisar ahí ese asunto. Ahorita vamos a ver algunas herramientas más. Adelante, Liliana, te escuchamos. Paz de Dios, mi hermano. Bueno, yo tuve una vivencia, digámoslo así, cuando hace unos años, yo también cuando fui líder, que hubo mucha oposición por ideas. Sí, había el pastor, hubo elección de pastor, pero ganó, digamos, un pastor que ya estaba pastoreando. Y claro, como era una familia, hubo mucho conflicto, por ejemplo, en escuelas sabáticas decían no en cualquier respuesta que se daba, entonces se sentía un ambiente muy tenso. Y posterior a eso, fui elegida como líder de jóvenes, y me acuerdo que no tuve el apoyo en ese momento porque como que era nueva y todo eso. Y sí fue difícil trabajar con este tema de bandos, digamos, porque si usted estaba en el bando, digamos, derecho, entonces era oposición del lado izquierdo. Y cuando queríamos como que consolidar a los dos, no había como porque eran familias. Entonces, en la actualidad, digamos, el bando izquierdo se fue totalmente de la iglesia, em, y ahorita no hay digamos, mucha gente, estamos pocos, y bueno, y sí se ve esa ruptura que no se pudo manejar a tiempo, o tal vez pedirse disculpas, tal vez trabajar de alguna manera o llegar a acuerdos. Entonces, lastimosamente, unos se fueron a otras iglesias, otros se fueron a otras localidades, y la iglesia se va como disminuyendo, y siento que es a veces por más pensamientos e ideologías que realmente por conflictos que no tienen, ya ni siquiera se deben acordar, porque muchos ya ni nos acordamos porque fue, pero permanece ese sentir, y esa es mi experiencia. Gracias. Gracias, Liliana. Y actualmente, ¿esa división que tuvieron sigue repercutiendo en tu iglesia? O sea, me refiero a que todavía hay como división, hay conflicto. Sí, en la actualidad todavía hay ese rezago de situación, porque claro, algunos de la familia se quedaron, pero tengo entendido que ya muchos, ya los últimos, los dos que quedaban, pues ya se fueron, se redirigieron a otra iglesia de la misma denominación, y se quedó así. No se pudo ampliar esta parte de poder reconciliarnos. Digo reconciliarnos porque si uno tenía la posición aquí en la A, todos pensaban que éramos enemigos, pero después, cuando nosotros nos pudimos abrir, vimos que no, ni siquiera nos acordábamos por qué empezó ese conflicto, por qué la ideología. A la final éramos hermanos, y claro, nosotros tenemos comunicación, pero ellos ya están en otra iglesia, ya no están en el servicio, y nuestra iglesia se quedó como muy familiar, más pertenece a a una familia, y claro, ya nosotros solo somos como los que vamos, aportamos un poquito tal vez, pero ya no es como antes se sentía, esa diversidad. Entonces ahí creo que el hecho de no poder tener un acuerdo o poder trabajar esto sí lleva a este tipo de cosas. Muchas gracias, Liliana, por compartirnos tu experiencia. Y pues sí, desafortunadamente son de las experiencias que se viven, ¿no? En las iglesias. Escuchamos otros comentarios más y vemos algunas herramientas. Adelante, Carlos, escuchamos. Y gracias, hermano Pasavoz, compañeros. Yo llevo 6 años pastoreando una iglesia acá en Monterrey, y hace aproximadamente 2 meses llegó un hermano que tiene que apoya en el Ministerio de la Música, pero un hermano pues ya acá conocido en el distrito, pues que anda para un lado y para otro, ¿verdad? No tiene una estabilidad en la iglesia. Y llegó un sábado por la tarde, y llegó con su equipo de música, y nosotros tenemos pues un ministerio de música pequeño, pero pues ahí está, son 3 personas que están ahí,
Y él llegó a la iglesia y se acomodó en la parte de adelante y se empezó a sacar sus cosas y empezó él a acomodarse. Eh, Pasé a saludarlo y pues bueno, eh, le dije, hermano, pues qué bueno que nos acompaña. Y dice, sí, hermano, ya estoy aquí acomodando mis cosas, voy a empezar a venir aquí a la iglesia. Y yo supe que no era el momento de hablar con él, ¿verdad? Ya era a punto de empezar el culto y pues, la oportunidad de que él acomodara sus cosas y que se pusiera de acuerdo con el Ministerio de Música. Pero pues de cierta manera llegó con cierta autoridad, ¿verdad? Con los muchachos del Ministerio de la Música. Y eso fue lo que me pareció, pues, son algunos sábados y seguía con lo mismo. Lo que yo vi, hermano, fue que pues no llegó con una intención de ponerse a las órdenes, sino con esa iniciativa de querer tomar el liderazgo, ¿verdad? Eh, pues bueno, ya después pasaron algunas semanas y ya hablé con el hermano, y le comenté, hermano, nosotros estamos tratando de tener una organización aquí en la iglesia y estar, pues bueno, tener ciertas pautas y tener una administración lo más correcta, ¿verdad? Y para eso, pues yo le voy a pedir apoyo en eso, ¿verdad? En que usted, si va a estar aquí con nosotros, que tome un proyecto con nosotros, que se siembre aquí con nosotros, que dé frutos aquí con nosotros y no quisiera, hermano, que fuera un hermano irregular, ¿verdad? Y pues bueno, bastó eso para que el hermano no volviera, ¿verdad? A la iglesia. Eh, y hubo otra ocasión, hermano, algo similar de un hermano que llegó a la iglesia también, igual también ahí conocí, o sea, ya hermano, ¿verdad? Que también anda de una iglesia en otra. Y llegó con muchas ganas, hermano, llegó con muchas ganas de trabajar y hermano, me voy a poner a sus órdenes y muy bien. Y yo leí la oportunidad de empezar a predicar, eh, eh, lo empezaba a poner a predicar. Y de repente, la noche a la mañana, el hermano se nos fue, ¿verdad? Un hermano irregular, ¿verdad? También, conocido también, que anda. Y yo me quedo como con esa experiencia de cuando llega alguien, pues visualizarlo un momento, ¿verdad? Digo, yo creo que es lo correcto y es lo que nos han enseñado y no darle foco inmediatamente, ¿verdad? Para la iglesia, porque se han visto inclusive ciertas divisiones de hermanos que han venido a alguna iglesia con el afán de apoyar y a final de cuentas causan muchas rupturas y divisiones, ¿verdad? Justo como lo comentaba Liliana. Em, y es lo que he aprendido yo, hermano, cuando llega alguien, pues tratar de visualizarlo, tratar de conocerlo un poco y después ya empezar a trabajar con él. Pero de cierta manera, en la inexperiencia quizá mía, eh, pues sí le daba luego la entrada a que trabajaran, ¿verdad? Y creo que fue ahí donde pues yo me equivoqué y pues bueno, ahí estamos corrigiendo ciertas cosas. Es mi comentario, hermano. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ok, bueno, también Noé dice, hay hermanos que tiran la piedra y esconden la mano, señalan, pero no quieren ser confrontados. Y bueno, justo lo que quiero resaltar, y aquí ya puedo verlos, lo que quiero resaltar es que Carlos confrontó, se acercó el hermano, llegó así muy decidido, muy valiente a instalarse y a decir, pues yo aquí me la sé de todas, todas y voy a participar. Y bueno, hubo una confrontación, el hermano se fue. Fíjese que nuestra iglesia no siempre está acostumbrada a eso, ¿no? A la confrontación. Pero también cuando dejamos pasar este tipo de asuntos se vuelven mucho más complicados, se vuelven más difíciles. Entonces sí es necesario hacer una confrontación, pero también un acompañamiento pastoral cuando los hermanos así lo permiten también, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un comentario más, hermanos, y vamos a pasar a revisar unas diapositivas. Luciel, te escuchamos. Gracias, hermano Fortino. Quiero comentar una experiencia pasada, hermano. Cuando yo me reunía en la congregación pasada, yo tengo pastoreando 6 años en la congregación actual, en la congregación pasada, fui líder y estuve en el área de obreros, hermano. Es una congregación de 250 miembros, más aparte niños y los simpatizantes. Y ahí lo que me tocó vivir, hermano, es el confrontamiento de liderazgo. ¿Por qué? Porque hay muchos líderes con diferentes ideas y de cierta manera cuando el líder, bueno, el pastor, pues
le da, no pone un orden y como que nada más trata de sobrellevar a ciertos grupos. Le voy a comentar específicamente, sobre todo hablando de la música, ahorita que está hablando mi hermano de la música, mi hermano Carlos. Recuerdo que en el coro, hermano, era muy, muy frecuente que el director del coro siempre quisiera mantener viva como que quería imponer mucho su estilo de música, manteniendo solamente el órgano y su estilo de música como él que lo quería hacer. Y de cierta manera habíamos otros grupos que decíamos, bueno, pues vamos a ponerle un poquito más de variación, y ese era un problema, por ejemplo. Y otro problema es que él siempre quería imponer su estilo de liderazgo, siempre quería imponer su manera de pensamiento, hermano. Quería que se leyera, por ejemplo, los 10 mandamientos cada sábado con una formalidad tipo católica y ideas así un poco muy cerradas, hermano, y muy ambiguas, la verdad, ya muy, muy tradicionalistas. Y las imponía, hermano, y de cierta manera había ese grupito que lo seguían muy cerrado y muy conservador y muy judaizante, hermano, de tal manera que había otro grupito, por decirlo así, donde decíamos, no, eso no debe de ser, o sea, no debemos de caer en el judaísmo, así tal como tal. Entonces, de cierta manera, hermano, como que se hacían dos grupos, pero creo que la cabeza o el líder debió haber puesto desde un principio, a ver qué está pasando, vamos a hacer equipo, vamos a ver qué está, porque hay esos confrontamientos, y había confrontamientos en las reuniones de líderes, hermano. Estoy hablando de 30, 40, 30, 35 líderes, que había no se llegaba a algún acuerdo. Para acabar pronto, hermano, la solución fue que fuimos creciendo, creciendo en el área, en diferentes aspectos. Y bueno, algunos nos empezaron a invitar al pastorado. Este hermano que le comento terminó en una misión, hoy en día está también participando activamente, y muy bien, hermano, en una misión en la iglesia. Y ya no estamos ahí en la congregación. Creo que a veces también, hermano, el exceso de liderazgo, cuando ya todos tenemos mucho tiempo trabajando en una localidad y como que nos viciamos, hermano. No sé si está bien aplicada la palabra viciarnos, el estar mucho tiempo en una congregación, y como que a veces se sienten dueños de la congregación, o se sienten los fundadores de la congregación y se sienten con mucho poder en la iglesia, como que eso vicia muchos aspectos y no deja crecer. Entonces yo creo que es necesario también ya salir, crecer, avanzar, irse a otro lugar para seguir creciendo. Y eso, hermano, hoy en día, gracias a Dios, ya yo veo la congregación y voy y me da mucho gusto, ¿no? Porque ya no existe eso. Eso fue como que hace unos años como que había mucho líder. Ahora es al revés, ahora hay carencia de líderes, hermano, en ese sentido. Pero son los dos polos, hermano, los dos aspectos. Es algo que viví y que, bueno, me sirvió como experiencia, hermano, para poder también afrontar algunos aspectos fuertes ahora en el pastorado. Gracias, hermano. Y muchas gracias, gracias compañeros por compartirnos su experiencia. Vamos a ir revisando más adelante algunos comentarios más. Quiero compartirles nuevamente la propuesta de que para llevar una iglesia debemos hacer una división entre lo administrativo y lo pastoral, porque muchas veces el pastor se enfoca tanto en atender estos asuntos de inconformidad, de conflictos, de pleitos, de desacuerdos, y el pastor se desgasta, valga la expresión, se desgasta mucho en esto, y la iglesia solamente se dedica a resolver conflictos y tratar de resolver y resolver conflictos, pero no hay un avance, no hay discipulado, no hay capacitación, no hay eventos significativos de fe, no hay mantenimiento, construcción, o sea, todas otras áreas administrativas se descuidan por andar resolviendo muchos conflictos. Entonces, la propuesta es que ustedes puedan armar, si son una misión, pues dos, uno se encarga de lo administrativo y otro de lo pastoral. Y le vayamos dando acompañamiento a estos dos aspectos. Otro tips que les comparto es que cuando ustedes quieran confrontar o cuando ustedes quieran marcar alguna medida
o algún lineamiento, utilicen, utilicen los procedimientos y utilicen los manuales de la iglesia. Utilicen la resolución conciliar, utilicen los estatutos, porque eh, ustedes pueden aplicar esta frase de no lo digo yo, lo dice el estatuto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice el acuerdo. No lo digo yo, lo dice la resolución. Porque si ustedes se ponen de frente, va, y dicen yo digo que no, el conflicto es con ustedes. Pero hay que llevar a la iglesia a que se confronte con la palabra, a que se confronte con el reglamento, a que se confronte con el documento, no conmigo, sino con el documento. ¿Sí? El caso de Carlos, ¿verdad? Llega el hermano, va a tocar, hermano, mira, aquí tenemos un acuerdo, tenemos este documento, tenemos esta resolución, y el documento dice esto, que trabajamos, que ya revisamos, y te pedimos que te sujetes a lo que dice el documento. No lo que digo yo, sino lo que dice el documento. Y eso nos ayuda a que las confrontaciones no sean directas a nosotros, sino sea con un documento, con un procedimiento. Muy bien. Voy a presentarles aquí algunas diapositivas, hermanos. Ya puedo acceder a la computadora. Y bueno, a ver, déjenme ver si se puede. Me dicen si ya lo ven. Sí, Muy bien. Bueno, pues aquí rescatamos que para generar un clima de trabajo sano hay que tomar en cuenta las relaciones con el prójimo, con Dios y yo, ¿verdad? Y el recurso más valioso son las personas. Eso es indispensable que lo tengamos presente. Primera de Corintios 12, 14 al 26 dice que todos somos un solo cuerpo y el ojo no le puede decir a la mano, ¿por qué no fui mano? ¿Verdad? El ojo es ojo, la mano es mano y trabajando en conjunto se puede llegar a una buena armonía. Sin embargo, ese es el ideal. Pero, ¿cómo trabajamos para generar esos ambientes? Bueno, voy a compartirles así de manera como muy, muy concreta para que tengamos algunos espacios de comentarios. Primero, elementos a considerar para generar ambientes sanos de trabajo. El primer elemento, hermanos, es que nuestro estilo de liderazgo influye en el grupo. El estilo de liderazgo que nosotros podamos tener influye en la organización de la iglesia. Dice aquí, nuestro nivel de liderazgo hace crecer o menguar nuestra comunidad, no solo en números, sino en compromiso. Y no sé si ustedes llevaron una clase de liderazgo, hermanos, pero espero que lo hayan llevado o que lo lleven algún día, porque es un tema muy grande, muy extenso sobre los estilos de liderazgo. El primer estilo, va, aquí rescaté solamente cuatro, es el estilo autoritario, donde el pastor o el líder dice, haz lo que te digo. Ese estilo de liderazgo no permite una opinión diferente, no permite comentarios, simplemente manda. Y obviamente trabajar con un pastor o con un encargado así, pues genera un ambiente conflictivo, difícil, porque no nos preguntan si queremos hacerlo, sino es hazlo. ¿Va? El otro estilo es un estilo democrático. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué propones? ¿Cómo le podríamos hacer? ¿O qué solución tienes tú? Es un estilo que involucra a las demás personas. El estilo que delega, donde el líder dice tú hazlo o tú puedes hacerlo, tú encárgate, es tu trabajo, tú lo puedes hacer y se pueden desarrollar las actividades delegando. Y el líder trata de no involucrarse. O el líder capacitador es el que dice ven y aprendamos juntos, ven, mira, te enseño así se hace, después tú lo puedes hacer. Hay diferentes estilos de liderazgo, hermanos, que tienen mucho que ver con nuestra personalidad. Yo les recomiendo que ustedes puedan leer libros de liderazgo y que puedan ustedes desarrollar características de liderazgo, porque nuestro estilo de liderazgo va a generar ambientes sanos o los va a complicar. Sí, si llegamos a un grupo donde está todo organizado y llegamos con un estilo de liderazgo diferente al que se tenía, vamos a generar conflicto. Entonces, siempre que haya un conflicto en la iglesia o un ambiente ahí como difícil, tendríamos que preguntarnos si nosotros estamos influyendo. O sea, yo estoy influyendo en mi estilo de liderazgo o cómo lo estoy haciendo. Esa parte es muy importante, ¿sí? Bueno, siguiente pauta.
Principios de percepción. Eso también cuenta. Principios de percepción. ¿Qué figura ven aquí, hermanos? A ver, abran su micrófono y nada más díganme qué figura ven. Un Un león y chango, un águila. Un chimpancé y un tigre. entonces, y un Las árbol. aves. Ok. León. ¿Sí vieron el árbol? Unos peces y unos Sí, peces. Ah, Ah, caray, ¿también hay peces? sí, ¿Dónde hay está? peces. También peces y Delfines. Un Un, Ok. arbusto. pájaros. un tigre, un árbol, ¿Es un arbusto o es un árbol? es un árbol. 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 Ahora, ¿qué vio primero? Ya empezamos a ver como varias imágenes, pero ¿qué vio primero? El chimpancé y el Árbol. tigre. Las ¿El aves. árbol? Árbol. El ¿Sabes? chimpancé y el tigre. ¿Pueden ver la misma figura? ¿Pueden ver dos figuras al mismo tiempo? Sí, yo sí. Sí, tres. Eh, Sí. Yo veía tres al principio. ¿Sí pueden ver dos figuras al mismo tiempo, así bien, bien detenidamente? Sí, Sí, Ok. ¿Pueden ver tres figuras sí, sí, detenidamente? sí, ¿Cuatro figuras? Bien, sí, detenidamente. sí. sí. Ah, caray, son muy buenos entonces. Ok. Bueno, este sentido, hermanos, que también influye en la atención para ambientes sanos, es que el principio de percepción influye, la figura y el fondo, que es lo que vemos. En este sentido, es importante que al momento de tomar decisiones, tomemos en cuenta el todo de la situación y no solamente una parte, ¿sí? Cuando nosotros queremos, cuando nosotros queremos atender una necesidad, cuando nosotros queremos atender un ambiente difícil y estamos hablando de generar climas sanos, cuando vemos un clima así como difícil, ¿desde qué situación los abordamos? Tenemos que revisar el todo de la situación y no solamente una parte, no solamente lo que dice un hermano, sino toda la situación. Entonces nuestra percepción influye. Segundo, que tiene también tiene que ver con el principio de percepción, efecto cierre, se llama. ¿Ustedes qué ven aquí, hermanos? Ahora su Un micrófono. panda. Oso, panda. El osito panda de Chapultepec. ¿Si es un panda Sí, es un panda. Sí, o son manchas agrupadas? Es un panda. Bueno, en cuestión de diseño gráfico, pues sí, pueden ser unas manchas agrupadas con unos vectores. Ujú. O sea, porque nosotros vemos así las manchitas y definimos que es un panda. O sea, pero si fuéramos así como que más estrictos o más detallistas, diríamos, pues es que un panda como tal, pues no es solamente vemos unas manchas negras agrupadas que forman una figura, ¿no? Y Incluso, eso tiene que ver con un efecto de percepción que se llama efecto cierre, porque nosotros vemos alguna parte del todo e inmediatamente nuestro cerebro tiende a armar el completo. Podemos ver, ah, no sé, vamos en carretera y vemos una tienda, aquí en México va, de color amarillo, rojo, con una X. Inmediatamente, es un Oxxo, es una tienda Oxxo. Pero por algo así, por una pequeña parte podemos alcanzar a definir el todo. Y eso también es un tema de percepción. Cuando trabajamos con un equipo, tenemos que ver nuestras predicciones pueden ser acertadas o erróneas cuando se trata de poner una etiqueta a personas. Podemos tender a poner etiquetas, a decir, la hermana es así, el hermano es así. ¿Cómo atendemos esa situación de efecto cierre? Tómese el tiempo de conocer mejor a las personas o situaciones. ¿Qué etiqueta se ha encontrado usted en el templo, hermanos? A ver, dejamos a dejar aquí de compartir un momento. ¿Qué tipo de etiquetas se han encontrado ustedes en la iglesia?
Que digan, el hermano es el hermano tal. Solamente etiquetas, ¿eh? La riquilla o el riquillo. Ándele. El Y ok, conservador, solo porque llega con su carro y su traje, ¿no? Ya, es el rico. El todo lo Sí, alguien sabe. más. El que todo lo sabe, siempre quiere opinar en la escuela sabática. El Contreras, hermano. Hola, El Contreras. Contreras famoso, siempre está El en ch- contra de todo. la chismosa o el chismoso. Ah, caray. Chismeandil. La chismeril, el conservador, El el sentido. conservador, El el santurrón. sentido, el santurrón. Sí, es cierto. ¿Qué otras etiquetas ven en la iglesia? el pagano, El que paga siempre, ¿o qué? No, se cree. El pagano, el hermano liberal, ¿no? El que aplaude, que le gusta lo nuevo. Fíjese que cuando atendemos a la iglesia desde el aspecto administrativo, poner etiquetas no nos ayuda en nada, ¿eh? Pero somos tentados a poner etiquetas. O sea, eso nos llama así inmediatamente, ¿no? El hermano tal. Pero cuando llevamos una administración eclesial, es importante que vayamos a visitar al hermano y lo conozcamos realmente como es. Fíjese que hay hermanos que son como muy santurrones, así como de es que la piñata es malo, es que el pastel es malo, es que la batería es mala, todo es malo. Pero cuando vas a su casa y lo visitas, dices, oye, pues aquí pues no es tan como tan malo, ¿no? Aquí tiene el hermano esto, tiene aquello, tiene acá, tiene allá. Y uno dice, pues no era lo que yo me imaginaba, ¿no? Llegas a su casa y tiene una música ahí toda guapachosa de momento, ¿no? Y dices, ah, caray. Y no que el hermano era muy así, ¿no? Y Su entonces árbol las de Navidad. etiquetas, ¿mandé? Su arbolito de Navidad. Ándale, su arbolito de Navidad ahí pegado. Entonces, cuando queremos generar ambientes sanos en la iglesia, tenemos que ir y conocer y revisar y ver quién es el hermano. Y no pongamos etiquetas. ¿Sí? Imagínese que está usted predicando o está dando usted un tema o está enfrente y ve a un hermano que está con su teléfono ahí escribiendo en el teléfono. ¿Cómo lo describiría usted? Que no tiene interés, pues se puede decir. Sin interés, está distraído. Depende que si es del ministerio, luego tienen al apuntador ahí o no sé. Depende, porque a Bueno, los ahí ya jóvenes, es una percepción. que los jóvenes actualmente tienen ahí sus tabletas y todo eso y a veces se les ve mal. O ya no usan el material libro, ¿verdad? Usan más la Biblia electrónica o digital. Muy bien, pues bueno, entonces cuando nosotros queremos generar estos ambientes sanos, debemos empezar por nosotros. ¿Cómo vemos las cosas o cómo vemos a las personas? Y no armemos el todo de algo, ¿no? Sino que podamos acompañarle. Fíjense que me ha tocado acompañar a iglesias que se han dividido. Una, en Zacatecas, cuando llegué como pastor, ahí, recién había sucedido una división. Y los hermanos me decían, hermano, es que los del otro grupo no los saludamos. Ellos son de la iglesia, pero no son como nosotros. Ellos son liberales, ellos aplauden, ellos danzan. Y nosotros aquí somos conservadores, ¿verdad? Nosotros aquí somos la iglesia de la sana doctrina, ¿no? Y los hermanos me decían, hermano, cuando los vea, no los salude, porque su pastor anterior les había dicho, cuando los vea, no los saluden. Y ellos tenían esa concepción. Y entonces, en una ocasión nos reunimos en el distrito y cuando me acerqué a los hermanos para saludarlos, dije, hermanos, pasa vos, ¿cómo están? Al pastor también. Y regresé a la iglesia, los hermanos me dijeron, nos traicionó, hermano. ¿Por qué se juntó con ellos? Ya les habló, no es posible. Ya es como ellos. Entonces, por un ejercicio tan pequeño de saludar, los hermanos pensaron, ¿va? Que ya estaba ahí como. Entonces, ese tipo de características no nos ayudan a generar ambientes sanos. Entonces, no juzgamos el todo
por una parte, hay que darnos la oportunidad de conocerlos y de acompañarlos, ¿verdad? Y nos podemos llevar gratas sorpresas. Bueno, vamos a continuar aquí con la presentación. Eh, ¿Algún otro asunto que también tiene que ver con cómo influye en generar ambientes sanos? Tiene que ver con los sesgos cognitivos. Y todo esto está centrado en el líder, está centrado en el pastor, en el encargado, los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son efectos psicológicos que generan una distorsión o un juicio errado acerca de la información que recibimos. Son el resultado de las experiencias que nos van formando en un sentido de supervivencia, que van generando valores y creencias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a veces nosotros a algo le llamamos malo por nuestra experiencia, porque así nos lo enseñaron, porque para nosotros es malo. Y esa percepción hace que podamos nosotros también etiquetar o que nosotros podamos bloquearnos si alguien no está haciendo lo correcto. ¿Ya? Por ejemplo, si un hermano pasa a predicar, un hombre, ¿verdad? Pasa a predicar y lleva su pelo largo y aquí con una coletita, ¿verdad? Una coletita, aquí su cabello largo y una cinta aquí una dona, ¿verdad? En su pelo y una coletita. Y él sube a predicar o sube a tocar en el ministerio. ¿Ustedes qué pensarían al respecto? Hermano, respecto a eso, a mí me tocó hace unos años en un congreso juvenil, no voy a decir qué año, pero me sorprendí que uno de los chavos se subió arriba y estaba tocando la guitarra. Y sí, es lo que usted expresa, estaba ahí con su donita y todo, y a la hora de tocar se quitó la donita y prácticamente pues estaba tocando como un rock and rollero. Entonces, en ese momento, pues, con mucho cariño lo digo, pues yo todavía no estaba abierto a ese tipo de situaciones, ¿no? Para mí fue sorprendente y dije, en mi mente, ¿no? No lo dije abiertamente y dije, qué falta de respeto. Pues, no, ¿cómo pudieron dar la oportunidad de participar, sabiendo que hay mucho joven y creo que el ir a ese evento, pues, es de restaurarnos, ¿no? Entonces fue como ese pensamiento que yo tuve, estoy contando hace años, no actual, pero sí fue esa interpretación lo que yo pude pensar en ese momento. Gracias, Edgar. Bueno, nuestros conceptos influyen en generar ambientes sanos o ambientes complicados en el grupo. ¿Han escuchado que algún hermano le llame al pastor de tú? Regularmente los hermanos le llaman al pastor o el líder de usted, hermano, pastor, usted. Pero si llega un hermano y le dice, hermano, tú, ¿verdad? Tú, hermano, ¿cómo lo toman ustedes? Ese tú, Falta ¿qué de les respeto. genera? Yo en la Pasa más. juventud, yo en la Juventud, hermano. juventud, yo en la juventud, mi pastor fue el hermano Jonás y todos le decíamos brother. Hermano, en vez de hermano le decíamos brother. Y bueno, así éramos los jóvenes que le decíamos así. Y bueno, ahora que lo vemos, igual, ¿cómo está, brother? Pero nada más a él porque pues él había salido del seminario y pues quería empatizar con nosotros, yo creo. Nos dejaba. Pero sí, los demás hermanos no lo veían bien. No, de llamarle a un hermano de tú, ¿no? Oye, brother, pues, ¿no? Sin embargo, fíjese, aquí a mí me llama mucho la atención esta parte, eh, que a Dios le llamamos de tú, ¿no? Al pastor le llamamos de usted, pero a Dios le llamamos de tú. Tú, Señor, ¿eh? Padre, tú sabes todas las cosas, tú, y a Dios le decimos de tú, y al pastor le decimos de usted, pero tiene que ver con nuestros conceptos, ¿no? Hay hermanos que le hablan a Dios de usted, ¿no? Usted, Señor. Pero en nuestra resolución conciliar aquí en México dice que
Lo correcto o lo ideal es llamarle de tú, porque Jesús así le hablaba, ¿no? Tú, Señor, tú siempre me escuchas, Padre, tú que estás en el cielo, ¿no? Habla de tú. Y esos conceptos de usted y tú influyen también en el grupo, ¿no? Hay hermanos que tienen una percepción de que una mujer en el púlpito no pueda predicar o no pueda dirigir. Ahora, ¿cómo trabajamos con estos conceptos que para nosotros pueden ser equivocados, pero para otros no lo son? ¿No? Creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Que hemos estudiado en el seminario. ¿Cómo le enseñas a una iglesia que tú crees que eso no es malo, pero para ellos sí es malo? Porque este tema, hermanos, tiene que ver con las relaciones humanas y tiene que ver con el trabajo en equipo. ¿Cómo acompañas a una persona, a una iglesia que tiene un concepto de que es malo y para ti no lo es? O al revés, para ti es malo, pero para ellos no lo es. ¿Qué propondrían ustedes al respecto? Francisco, o bueno, voy a señalar algunos más, hermano. Francisco, ¿tú qué propones, Francisco Rivera? ¿Qué propones cuando se suscita este tipo de confusión o este tipo de dobles opiniones, ¿no? A ver si puedes abrir tu micrófono, Francisco. Sí, hermano, Listo. está lloviendo fuerte. No escucho claro, hermano, perdone. Ok, no te preocupes, Francisco. Bueno, lo puedo revisar en diferido. Ah, ok, José Fernando, ¿puedes compartirnos alguna opinión? ¿Tú qué opinas? ¿Qué harías en esto al respecto? Sí, hermano. Esto es algo que, bueno, yo llevo 7 meses de pastor, hermano. Y al principio yo llegué y eso fue de lo primero que me hicieron saber. Bueno, aquí las mujeres no dirigen, no predican. Y es un tema muy, pues, controversial aún hoy en día en la iglesia. Pero primeramente yo, hablando con los hermanos, pues analizando su manera de pensar y por qué pensaban así, ¿no? Y uno de los que más no les gustaba ver a las mujeres dirigiendo y mucho menos predicando, me decía que es que porque él así lo aprendió, porque su pastor le dijo que estaba mal, no era correcto, porque además Pablo decía que no era permitido a las mujeres pues enseñar. Entonces, como propuesta, yo le decía, pues permíteme o permítame, hermano, que podamos analizar, pues, esa postura que usted tiene, ¿no? Y platicar y ver, pues, desde el texto bíblico, ¿no? Desde esa parte donde usted me está fundamentando, incluso nada más me lo está parafraseando. Y fíjense que hoy en día, las veces que hemos platicado, hablado, hoy como que tiene esa parte, dice, bueno, es que yo la verdad lo decía que ellas no podían pasar porque a mí mi pastor me decía que no podían pasar. Pero hoy que usted me platica de una manera diferente, me lo expresa de una manera diferente, y incluso, no usted, sino bíblicamente, creo que hasta me siento más tranquilo y en paz, ¿no? Y lo que yo pudiera poner o decir como propuesta, primero es platicar, ¿no? Analizar del por qué lo están diciendo, ¿no? O por qué están en esa parte de pensamiento, de postura, que muchas veces está muy palpable del que es que así me enseñaron y así tenemos acostumbrado y aquí siempre se ha hecho así. Si bien la experiencia que tengo hoy en día, hermano, es en una iglesia que pues ya lleva muchos años, un tanto conservadora, incluso hoy para, para el tiempo, pues yo soy muy joven al lado de los hermanos que están ahí, 60 años, 50 años, yo 37, ¿no? Incluso hasta ellos me preguntan, ¿por qué usted es muy joven y nosotros pues ya somos mayores? Como que en esa parte les cuesta, ¿no? Pero
una de mis propuestas, hermano, regresa a lo mismo. Primeramente es entender del por qué lo dicen, platicar, dialogarlo y analizarlo también desde las bases bíblicas, desde las enseñanzas de Jesús. A mí me ayudó mucho eso, ver qué haría Jesús o qué es lo que hace Jesús, ¿no? Y entonces, a mí me ha ayudado, me ha servido. Yo he visto una buena respuesta de los hermanos, incluso del que más se oponía. Oye, hermano, ahora explíqueme esta parte. Y creo que al final la enseñanza del gran maestro, Jesús, nos libera, nos da esa tranquilidad, esa paz. Y pues yo propondría eso, hermano. No sé, es mi opinión, hermano. Y muchas gracias, José. Bueno, nosotros constantemente estamos lidiando con este tipo de necesidades, donde hay un hermano o hermanos que tienen un pensamiento diferente. Y aquí comentaban también sobre el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que se va desarrollando. El pensamiento crítico es algo que se desarrolla, no es algo que se da de la noche a la mañana. Se va desarrollando el pensamiento crítico y en este desarrollo de pensamiento crítico hay hermanos que les causa mucho conflicto, incluso a nosotros creo que nos causó conflicto cuando lo estudiamos. Y bueno, lo que quiero compartirles, hermanos, o quiero comentarles es lo siguiente, como una propuesta sobre cómo atender estas necesidades cuando hay estas diferencias. ¿Verdad? Se lo voy a proyectar aquí. No lo puse en la diapositiva, pero lo voy a poner. A ver, permítame. Aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Sí, Sí, ¿verdad? Ok, bueno, miren, esta propuesta es una propuesta empresarial, pero nos sirve en la atención en esta diversidad de pensamiento, en estos diferentes puntos de opinión. Primero, es que debemos desarrollar estas 5 características en la comunidad. ¿Se acuerdan que les había hablado primero de buscar sanar las relaciones con Dios, con el prójimo, con uno mismo? Esa es una propuesta. La otra propuesta para generar ambientes sanos es generar estas 5 áreas en la comunidad. Primero, credibilidad, que está en amarillo, credibilidad. Muchas veces los hermanos se cierran a nuevas ideas o nuevas propuestas, no tanto porque no las entiendan, ¿no? O sea, sí las entienden, sí saben como el contexto, pero mucho influye sobre la credibilidad que tiene el líder o que tiene el pastor. Si hacemos una cosa y decimos otra, o decimos una cosa y hacemos otra, eso se va fracturando en las relaciones de la comunidad. Entonces debemos buscar nosotros que nuestro grupo, nuestra iglesia, vea credibilidad, hacer el esfuerzo por ser creíbles en lo que decimos y en lo que hacemos. Eso influye mucho para que nosotros podamos presentar una propuesta diferente. El siguiente aspecto tiene que ver con respeto, el respeto. Respetamos lo que el hermano opine, lo que el hermano proponga, respetamos su punto de vista. El hermano, por ejemplo, cree que aplaudir es malo, por ejemplo, ¿no? Ok, bueno, respetamos que el hermano piense o crea que aplaudir es malo. Y desde ahí partimos, desde el respeto. Respetamos eso. Respetamos que el hermano crea que en el templo pues no se debe gritar o no se debe hablar o que la mujer no debe participar. A partir del respeto nosotros nos acercamos a el hermano o a la hermana, a pesar del respeto. Y en ese marco de respeto, nosotros podemos indagar en preguntarle cuál es su opinión, por qué piensa así, qué es lo que hay de fondo en esa credibilidad, en esa creencia que tiene, en ese concepto que tiene, pero desde el marco del respeto. Cuando nosotros llegamos y le decimos, hermanos, que usted está equivocado, así no es, y lo desvalorizamos, desde ahí cerramos la puerta a a esa intervención o esa participación con el hermano. Cuando se dan las rupturas eclesiales,
es porque hay una falta también de respeto, donde se empiezan a violentar. Si nosotros estamos en un grupo donde 5 hermanos dicen sí aplauso, 20 hermanos dicen no aplauso, y empiezan a agredirse, empiezan a decirse, nosotros como pastores o como líderes debemos buscar que no se genere ese ambiente donde se falten el respeto, porque hay momentos en las que dejan de discutir sobre el punto de vista, si el aplauso o no aplauso, y se pasa a discutir sobre que el pasado del hermano, que la hermana está endeudada, que el hermano se peleó con el vecino. Empezamos a sacar otros asuntos que nada tienen que ver con el punto que estamos tratando, que es el aplauso o no aplauso. Entonces, la credibilidad, el respeto son fundamentales en el tratamiento para generar un ambiente sano. El siguiente punto tiene que ver con el orgullo. ¿Cómo se relaciona el hermano o la hermana con la iglesia? Que se sienta orgulloso ¿ya? Que se sienta orgulloso de los trabajos, de la dinámica, de la participación, de lo que se está trabajando en la iglesia, que le genere un vínculo con la iglesia. ¿Ya? Si hay un hermano, por ejemplo, que no le gusta aplaudir, no le gusta levantar las manos, bueno, ese no es el vínculo que le está relacionando con la iglesia, entonces hay que buscar otros vínculos que pueda generar esa cercanía con la iglesia, generar un orgullo, que el hermano diga, ah, pues yo me siento parte me siento partícipe por lo que se está haciendo, por lo que se está fomentando, por lo que está sucediendo. ¿Va? Y esto, hermanos, es como un punto muy, muy importante, generar el vínculo con la comunidad. Por ejemplo, los adultos mayores, cuando se relacionan con la iglesia y ven que todo es aplauso, es nuevo, es dinámico, hay veces en las que ya no se sienten parte o sea, se rompe el vínculo y dicen, pues es que son los chavos, ¿verdad? Es que son los jóvenes los que están llevando a la iglesia. Es que aquí puras cosas nuevas. Y cuando se rompen esos vínculos, ya no podemos trabajar los siguientes puntos. Entonces, hay que revisar vínculos tiene la iglesia, los hermanos con la comunidad. Por ejemplo, quiero preguntarles, y con esto vamos concluyendo, hermanos, por el horario. ¿Qué les hace vincularse a ustedes de su comunidad? ¿Qué cosas de su comunidad dicen, yo estoy orgulloso de esto? Alguien que quiera compartirnos. Ya hablamos de cosas difíciles, ¿verdad? Y tristes y vamos a ir revisándolos, pero ¿qué cosas pueden decir ustedes de su comunidad? A mí, mi comunidad o mi iglesia, me siento orgulloso de esto. ¿Ah? A ver, Noé. La solidaridad, el siempre estar ahí en todo momento, disposición de amor, eh, empatía. Eso hace decir, esa es mi comunidad, de aquí soy. Ok. De tu iglesia local. Sí. Ah, muy bien. Eso quiero. La iglesia local. Hermano Iván. Sí, hermano, gracias. Yo también hablando de un punto de vista local, diría pues el compañerismo que existe y cómo nos unimos cuando hay una necesidad. A veces sí hay diferencias dentro de nosotros, pero me he dado cuenta que cuando alguien está necesitado, pues ponemos a un lado nuestras diferencias y nos unimos a apoyar, a resolver. Ok, muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, Ana, te escuchamos. De manera local, yo iba a decir de manera institucional, es la comunión, ¿verdad? En cada punto de lugar que vayas tienes una hermandad. Es lo que me gusta. En cualquier lugar que vayas va a haber una iglesia donde puedas llegar y tienes familia. Eso es lo que me gusta institucionalmente. Y localmente, pues la comunión, la fraternidad, el aprendizaje. A mí me gusta mucho acompañarme de hermanos adultos porque me encanta aprender, hermano. Me gusta mucho aprender y hay mucho que aprender de los hermanos adultos mayores. Es lo que me gusta. Gracias.
Ok, gracias. Bueno, vamos a escuchar al hermano José, Fernando y al hermano Tomás de una manera así como muy concreta de qué están orgullosos de su comunidad. A ver, José, te escuchamos. Hermano, pues de la disposición en el servicio, independientemente de las muchas maneras de pensar o diferencias, cuando se trata de servir, como que lo tienen muy marcado, yo creo por los años que tiene la iglesia. Vamos, sí, que por ahí van un poquito los pensamientos diferentes, pero vamos a servir esa, como que me llama la atención mucho. Muchas gracias, Fernando, por esa disposición. Hermano Tomás. Bueno, mi congregación local tiene mucho eh, ese, ¿cómo podría decir? Es una virtud, la, la nobleza. Hay mucha nobleza ahí, se pueden moldear y creo que pues falta un poco más de educación, este, eh, una educación que nos guiada por el Espíritu de Dios para que podamos alcanzar muchos propósitos, muchas metas que se ponen. Sí, pero sí, he notado eso y es bueno, es bueno. Gracias, hermano Tomás. Bueno, con esto vamos concluyendo, hermanos. Pregúntenle a sus congregantes qué los vincula a la comunidad. Y pregúntenle, ¿se sienten parte de la comunidad? ¿Se sienten parte de la iglesia? Pregúntenle a los niños, adolescentes, a jóvenes, adultos mayores. Pregúntenles, ¿se sienten parte de la iglesia? Y eso nos va a dar un margen sobre cómo trabajar o si hace falta trabajar ambientes sanos. Bueno, vamos a concluir, hermanos, con nuestra clase. De antemano, igual les pedía disculpas. En la próxima clase voy a ser un poquito más incisivo en este punto y vamos a ir concluyendo. Hermanos, les recuerdo de sus proyectos. Solamente dos hermanos me contactaron para preguntarme sobre si van a hacer proyecto o no. Ya les voy a empezar a responder algunos porque justo hoy me preguntaron, pero ya estamos a días de concluir nuestro curso. Por favor, vamos a ponernos al corriente y que primeramente Dios todos podamos aprobar. ¿Sí? Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Gracias por su paciencia. Que les bendiga mucho.